Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un pastel de almendra sin azúcar. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un postre, una tarta de almendra, un pastel de almendra estilo tarta Santiago, que no es exactamente la receta habitual, pero podríamos decir que es un poco de ese estilo, una tarta bajita, húmeda, muy sabrosa, pero con una particularidad, y es que la voy a preparar sin azúcar. Y ahí no os perdáis todo el vídeo porque os voy a ir dando diferentes explicaciones de cómo sustituir evidentemente ese azúcar, de qué utilidad puede tener este tipo de recetas y cómo, podemos ir variando también la forma de prepararla, es decir, diferentes técnicas culinarias. Bueno, en principio esta sería una receta que podríamos decir básica o muy utilizada cuando se quieren preparar recetas dulces, por ejemplo, siguiendo dietas bajas en carbohidratos. Y aquí va el primer consejo que os voy a dar hoy. Cuando pensamos en reducir la cantidad de azúcar que utilizamos habitualmente, una de las formas de reducir es, venga, voy a preparar un bizcocho sin azúcar. ¿Vale? Lo sustituimos por algún tipo de edulcorante. ¿Qué ocurre cuando yo preparo un bizcocho sin azúcar? Que no sube, que me queda compacto, independientemente del tipo de endulzante o edulcorante que vaya a utilizar. Es decir, esa reacción química que ocurre cuando preparo un bizcocho para que eleve, para que suba, para que me quede esponjoso, no se produce si yo no utilizo azúcar. Por lo tanto, me va a quedar un bizcocho, que puede estar muy rico de sabor, pero que no es lo mismo. Esa sería una de las consecuencias, ¿no?, de eliminar azúcar en el bizcocho. La segunda es que no estamos eliminando los hidratos de carbono. Cuando pensamos en azúcares, que es una palabra que utilizamos popularmente, pero que si la perfilamos un poquito o vemos a lo que vamos, realmente si yo quiero quitar o reducir los hidratos de carbono en general de la dieta, también tengo que reducir las harinas, y es uno de los ingredientes principales de los bizcochos. Sustituida en este caso, que podríamos decir que es una especie de bizcocho bajito, compacto, pero es que es así, no va a llevar ni siquiera levadura, y en este caso la diferencia es que lo que yo estoy preparando ya sé cómo me va a salir. Sin embargo, si yo preparo ese bizcocho sin azúcar, ya os digo que nos va a quedar bastante como un ladrillo, muy rico de sabor, pero como un ladrillo de compacto. Bueno, a lo que iba. Si yo quiero reducir realmente los hidratos de carbono, no tengo que eliminar solo el azúcar, tendré que empezar a reducir también o a limitar el consumo de aquellos alimentos o de aquellos ingredientes que se transforman casi inmediatamente en azúcar, en glucosa, que es lo que realmente absorbe mi cuerpo. Y ahí tendríamos también las harinas. Por eso, la harina de almendras podríamos decir que es el sustituto estrella de cualquier tipo de harina en el caso de las dietas cetogénicas. Se utiliza muchísimo. La almendra es un fruto seco, no es un cereal, tiene un contenido mínimo de hidratos de carbono y sin embargo un contenido muy alto de grasas saludables, poliinsaturadas principalmente, también alguna monoinsaturada, pero sobre todo destaca porque, a diferencia de los cereales, tiene un contenido mucho más elevado de proteínas, que además en esta receta las combinamos con el huevo y en lugar de tener un bizcocho, un pastel, un postre rico en hidratos de carbono, lo tenemos rico o alto en proteínas. Y además también con su contenido en grasas saludables, tanto del huevo como de las almendras. Es decir, la composición nutricional del postre que voy a preparar es totalmente diferente a la de un bizcocho clásico.
Ya sabéis que cuando os digo que reduzcáis la cantidad de azúcar en los bizcochos, tenemos que calcular que aproximadamente os puedo decir que sería cerca de las 2/3 partes o la mitad de la cantidad de azúcar que se recomienda en las recetas tradicionales. Esa reducción sí la podemos hacer en un bizcocho tradicional y nos va a seguir saliendo bien, pero si bajamos de la mitad o menos o eliminamos, ya no nos queda un bizcocho esponjoso. Pero hoy vamos con este postre de almendra, con esta tarta de almendra, que además la voy a preparar en versión express, pero os voy a dar las equivalencias para prepararlo de manera tradicional. En primer lugar, vamos a echar en un recipiente donde vayamos a hacer la mezcla los huevos. En este caso voy a utilizar tres huevos. La cantidad ya sabéis que podéis multiplicarla, es decir, si quiero utilizar más huevos, pues voy aumentando el resto de las cantidades, pues también en la misma proporción. Los huevos nos permiten que el bizcocho, que en este caso, bueno, no es un verdadero bizcocho, sino que vamos a preparar una receta totalmente diferente, pero nos permite que mantenga más jugosidad, más humedad. Es un ingrediente, bueno, bastante importante muchas veces en la elaboración de las recetas de repostería. Como edulcorante, en este caso, porque no voy a utilizar azúcar, voy a utilizar, son glucósidos de esteviol mezclados con eritritol. Se utilizan muchas veces mezclas de diferentes edulcorantes y dan muy buen resultado. En este caso es como si estuviese utilizando azúcar en grano, pero que en lugar de utilizar, pues en este caso serían 125 gramos aproximadamente de azúcar, voy a utilizar 30, una cuarta parte aproximadamente, que es la equivalencia que tiene este edulcorante con el azúcar. En los envases de los edulcorantes podéis ver, porque suele venir reflejada, la equivalencia con las cucharillas de azúcar y ahí podéis hacer también vosotros vuestro cálculo. Para mezclar los huevos con el edulcorante voy a utilizar las varillas eléctricas y así consigo espumar un poco el huevo. Puedo también montar a punto de nieve las claras y después mezclar el resto de los ingredientes. Ahí podéis elegir vosotros lo que os venga mejor. Tenemos que conseguir que nos quede una mezcla más o menos espumosa. Si lo hacéis con azúcar os quedará no solo espumosa, sino cremosa. Sabéis que la mezcla de los huevos con el azúcar hace como si fuese una crema blanquecina, que luego nos da mucha jugosidad también a los postres, en especial a los bizcochos. Voy a rallar un poquito, la ralladura de medio limón. Tengo aquí mi rallador y como puedo extraer la parte finita, pues me resulta mucho más cómodo para poderlo echar directamente al recipiente. Ya tengo el limón lavado, vamos raspando, a medida que vamos raspando giramos para evitar coger la parte más blanca. Y por último voy a añadir la harina de almendras. Es un tipo de harina que como absorbe mucha humedad, por eso queda muy jugosa. Ya veis que se hace como pelotillas, como bolillas, así que lo que tenemos que hacer es batirla muy bien, es decir, mezclarla muy bien con el resto de los ingredientes, tratando de que nos quede lo más homogénea posible. Normalmente con las varillas de mano es suficiente, si no, pues volveríamos a las varillas eléctricas. Ya tenemos la mezcla hecha y un recipiente apto para el método de cocción que vayamos a utilizar. En este caso, el microondas. Y lo que he hecho es colocarle un papel para poder desmoldar fácilmente, que si no sé si lo veis está mojado para que se acople más fácilmente. El papel de horno es bastante rígido, lo podemos doblar, pero en algunos moldes o en algunos recipientes pues es más fácil mojarlo y adaptarlo más fácilmente ese papel a la forma del recipiente. Al mojarlo nos queda como si fuese una tela, mucho más blandito. Distribuimos bien la mezcla por el recipiente y ya lo tenemos listo para cocinar. Versión express, que es la que voy a hacer yo. Vamos a utilizar el microondas.
alrededor, vamos a decir, entre cada microondas es un mundo, pero entre unos 6 y 7 minutos aproximadamente de cocción. Si utilizáis el horno a 180 grados precalentado anteriormente, por supuesto, y tendréis que cocinarlo alrededor de unos 30 minutos. En la freidora de aire, temperatura un poco más baja, alrededor de 165 grados y menos tiempo, entre 15 y 20 minutos. Podemos comprobarlo siempre pinchando para ver si el palillo sale limpio. La única desventaja que tenemos en el microondas es que ya veis que no se queda doradito, pero es que cuando quitamos el azúcar de las recetas tampoco se nos va a quedar doradito, porque el dorado de los bizcochos horneados suele ser debido al azúcar, a la que se carameliza. Bueno, ya veis lo fácil que resulta además desmoldar este pastel de almendra. Os recuerdo que podéis haceros miembros del canal y que pinchando el botón de unirse se os despliegan, ahí os aparecen todas las ventajas que supone ser miembro del canal. En el caso del pastel, esta tarta de almendra, si la vais a hornear o la vais a hacer en la freidora de aire, que ya sabéis que es como un mini horno concentrado, se concentra ahí muchísimo, muy rápido el calor, podéis añadirle una media cucharadita, por ejemplo, para estas cantidades, o una cucharadita para doblar la cantidad de levadura en polvo, de polvos para hornear, levadura química. De esa manera os va a dar un poco más de esponjosidad. Algo que no nos sirve, por ejemplo, cuando hacemos en el microondas, porque no le da tiempo realmente a actuar, ¿no? a esos polvos para hornear, de manera que os podéis ahorrar el ingrediente en el caso de cocinarlo en el microondas, como he hecho yo hoy. Así que aquí tenéis una opción diferente, válida para dietas cetogénicas, válida para la dieta de las personas que tienen celiaquía y que tienen que evitar también el gluten, porque la harina de almendras no contiene gluten y sería un buen ingrediente para incluir en estos casos. Así que espero que os animéis a probarla, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.